Pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la biblioteca. Gracias por asistir a todas las personas presentes, incluidos los clubes de lectura de la Biblioteca de Santa Bárbara y el club de las Tres Culturas de aquí de la Biblioteca de Toledo, con lo cual, bueno, y al resto de personas que nos acompañan esta tarde. Seguro que la mayoría hemos oído hablar de Babieca del Cid o de Bucéfalo de Alejandro Magno, porque tenemos que reconocer que son muchos los personajes que han hecho historia a lomos de un caballo. Entre ellos se encuentra Saladino, quien consideraba que la energía de los animales pasaba también por su propio cuerpo, ¿verdad, Gonzalo? Sí. Y también tenía su yegua preferida, que en esta novela recibe el nombre de Suagé. Bueno, pues Suagé y Saladino son personajes fundamentales en esta nueva novela que Gonzalo Giner ha titulado La sombra de los sueños, que está editada por Planeta y que viene a presentarnos esta tarde en la biblioteca de mano de la librería Taiga, que como pueden comprobar ha traído ejemplares para su venta, porque después, una vez que terminemos la presentación, ¿verdad?, Gonzalo Giner se ha ofrecido a firmar los libros que ustedes consideren ofrecerle. La sombra de los sueños es una novela de aventuras y de suspense. Está centrada alrededor del mundo del arte y la ciencia y nos va a trasladar a escenarios muy sugerentes como París, Roma, Florencia, pero también al Emirato ficticio de Fusjaja. Es también una novela con la que viajaremos al pasado para conocer pues, al que algunos entienden como el mayor enemigo de la cristiandad, Saladino. Pero también viajaremos al futuro, a ese futuro que está protagonizado por el irremediable empuje de los avances científicos que ponen un brete a los personajes de la novela, personajes que quieren cumplir sus sueños, pero que se ven obligados a traspasar barreras éticas que probablemente muchos y muchas de los que estamos aquí seríamos incapaces de cruzar. Por eso los sueños a veces tienen sombras. Y por supuesto, es una novela con la que su autor regresa a ese mundo de los caballos que tanto disfrutaron los miles y miles de lectoras, que me consta que hay aquí bastantes, que leyeron El sanador de caballos. En este caso, vuelve al mundo de los caballos para revivir a los grandes caballos de la historia. Buscando información para hacer esta pequeña puesta en escena, puesta en situación, he encontrado algunas frases que me gustaría destacar que el propio autor dice de su novela. Creo que son bastante sugerentes. Entre ellas dice que es una escalera que conduce a sueños increíbles, pero peligrosos y con sombras. Que es un truco de magia, ¿verdad? Sí. Que nada es lo que parece, pero nada de lo que parece es. Y que igual que tiene 5 protagonistas muy potentes, 5 serán las palabras que dirá el lector al terminar de leer la novela. No me lo puedo creer. Almudena, ¿es así? ¿No te lo puedes creer? Bueno, suspense. No podemos decir nada. He confesado que me la terminé de leer ayer, ¿sí?, a las 12 de la noche, y efectivamente... No te lo puedes creer. Sí. Vale. Bueno, hago mención de Almudena porque, bueno, primero voy a contar algo que probablemente todos los que estamos aquí ya conozcamos y todas las que estamos aquí ya conocemos también. Gonzalo Giner es veterinario de profesión y logró el éxito literario con El sanador de caballos, con el que quiso investigar el inicio de su oficio, pero también es autor de otras novelas como El jinete de silencio, Pacto de lealtad, Las ventanas del cielo. Y en 2020 fue galardonado con el premio de novela Fernando Lara 2020 con La bruma verde. Esta tarde viene a presentarnos su última novela, La sombra de los sueños, y para hablarnos de la figura de Gonzalo Giner, de su trayectoria y de la novela, pues contamos con Almudena Payás, que son compañeros de profesión, ambos son veterinarios, con lo cual la charla promete interesante. Así que les dejo con ella. Gracias. Bueno, al menos... iba a decir al menos, no sé si irá de animales, pero sí que los vamos a nombrar, por supuesto. Sí. Así que nada, bueno, pues como ya sabéis, gracias por estar aquí, por acompañarnos con Gonzalo Giner para presentar La sombra de los sueños. Gonzalo Giner es veterinario y escritor. Y según yo lo veo y creo, es más veterinario que escritor. Entonces, voy a sacar ahora un libro aquí, voy a leer un parrafito de nada. Misterio total. Luego esto lo hilo con otra cosa, ¿eh? Vale, empiezo. No decían nada de esto en los libros, pensé, cuando la nieve entraba soplando por la puerta, abierta de par en par, y venía a caer sobre mi espalda desnuda. No, los libros no decían una palabra de tener que buscar cuerdas e instrumentos en las sombras, de intentar mantenerse limpio con medio pozal de agua tibia y de que las piedras se te clavaran en el pecho, ni tampoco del lento entumecimiento de los brazos,
de la creciente parálisis de los músculos, así como de los dedos que intentaban trabajar a pesar de los poderosos esfuerzos expulsores de la vaca. Mi memoria volvía una y otra vez al grabado del libro de obstetricia, una vaca de pie sobre un suelo brillante, mientras un veterinario muy esbelto con bata inmaculadamente blanca insertaba su brazo a una distancia cortés. Parecía relajado y sonriente. El granjero y sus ayudantes sonreían también. Incluso la vaca sonreía. No había suciedad, ni sangre, ni sudor, por ninguna parte. Bueno. Sí, no hace falta que me digas lo que es. ¿Qué libro es? James Herriot, Todas las criaturas grandes y pequeñas. Exacto, es este libro que yo creo que todos los que hemos estudiado veterinaria lo tenemos y lo hemos leído en nuestra infancia o en nuestra juventud. Y James Herriot era un veterinario que él estudió, y cuando empezó en la zona de Yorkshire, en Inglaterra, decidió empezar a escribir sus memorias de lo que era de verdad un veterinario rural. Y yo sé que Gonzalo Giner decidió ser veterinario por este libro. Sí, yo lo leí esa novela cuando, además, justo esta misma editorial de... Sí, yo creo que no había otra. Sí, Grijalbo era. Pues cayó en mis manos a los 14 años aproximadamente, que yo tenía todavía hay muchas dudas de lo que quería hacer. Y fue un verano en Llanes que lo leía, empecé a leerlo, me lo comí en una semana como mucho. Y en ese momento decidí ser veterinario. Es una novela preciosa, por cierto, la están poniendo en una serie británica ahora en Movistar, que os la recomiendo, creo que tiene 3 temporadas por lo menos. Nos falta la última, pero ya hemos visto las otras, sí. Y está bastante bien hecha y representa bastante bien el ambiente de lo que era la novela, o sea que es de buena calidad. Pues sí, fue una novela la que me empujó a ser veterinario, y esa es mi primera vocación y mi principal vocación. Vale, entonces un libro, por decirlo de alguna manera, te llevó a ser veterinario. ¿Qué hizo? ¿Fue un libro? ¿Fue, no sé, las ganas de leer? ¿Qué te llevó a plantearte ser escritor, a coger un libro y empezar? Bueno, yo creo que no tengo oficio de escritor en el sentido, ni carrera, no tengo carrera de letras, mi carrera como la tuya es de ciencias. Y yo creo que la única escuela que he tenido ha sido la escuela que empezaron mis padres, enseñándonos a todos los que eran mis hermanas y a mí a leer, desde muy pequeños, no a leer lógicamente, sino a decir qué es lo que conviene leer. Y yo les recuerdo a los dos siempre con un libro en la mano, o sea, leían muchísimo, ¿no? Yo entiendo que ahí fue el germen que necesitaba para luego, si yo tenía, que luego me di cuenta que no lo sabía, yo no tenía ni idea de que pudiera tener una cierta habilidad para escribir hasta los 37, 38 años. Antes no había escrito nada, ni relatos cortos, ni poesía, ni nada de nada. Bueno, lo que me ocurrió fue que yo leía mucho y yo creo que en la década de los 30, a mis 30, empecé a leer algunas novelas que me dieron una envidia profunda, o sea, pero sentí una envidia insana, por el autor o autora. Uno era Pérez Reverte, sobre todo las primeras novelas, la del Club Dumas, La tabla de Flandes, bueno, todas esas novelas iniciales que a mí me dejaban, yo leía eso y decía, pero este tío qué bien escribe, y además qué divertido, que me parecían unas historias brutales. Y dije, me encantaría hacer algo parecido, pero vamos, eso se quedaba como en la cabeza nada más. Y también, que ya fue un poco más determinante, por esa época leí una autora que yo creo que algunos seguro que la conocerán, que se llama Catherine Neville, que tenía unas novelas que se llama El Ocho, El Círculo Mágico, son muy conocidas. Vale, entonces Catherine Neville, pues cuando las leía, veía la biografía de esta mujer, y esta mujer era una empresa, estaba trabajando en una empresa americana, yo creo que era departamento de marketing, me suena, no me acuerdo perfectamente, pero no era una mujer de origen letras. Y dije, pero si esta señora puede hacerlo, y el otro también, a ver, pues yo igual también puedo. Y yo que soy bastante inconsciente o insensato, mi mujer dice que es más bien insensato, pues pues dije, pues voy a ponerme a ello. Y fue una circunstancia, y ya con esto termino por no alargar mucho la respuesta, fue una circunstancia de trabajo, digamos, muy compleja a nivel personal, que me provocó un estado casi de una ansiedad horrible, y llegó el momento. O sea, yo estaba diciendo siempre, quiero escribir, voy a escribir una historia, y mi mujer, que es muy importante en mi vida,
pues me dijo una de las veces, mira, estás pesadísimo, y entonces te regalo en unas navidades un taco de folios, una pluma, y dice, ponte a escribir ya y déjame en paz, que estás pesado, pero más. Y dije, bueno, pues ahora voy a hacerlo. Entonces empecé y escribí la primera novela, no de un golpe, tardé casi 3 años en hacerla, pero ahí nació el primer sueño literario que se llamaba La Cuarta Alianza. Claro. Y decidiste empezar a ser escritor y escribiste La Cuarta Alianza, luego llegó El Sanador de Caballos, que a los 2 o 3 años de publicarse fue un boom, o sea, El Sanador de Caballos, o sea, todo el mundo quería leer El Sanador de Caballos. Fue una cosa extraña, porque, a ver, yo cuento un poco, cuando contacto por primera vez con alguien del mundo editorial, que se llama Raquel Gisbert, que es mi editora actual, o sea, he mantenido siempre la misma editora. Raquel empezaba justo en ese momento en Plaza y Janés, al igual que yo. O sea, yo caí un poco en el momento raro de que ella quería buscar a alguien nuevo en el mundo y entonces, bueno, pues por circunstancias, casualidades, no otra cosa más que en casualidad, caí yo. A los 3 o 4 semanas de publicar La Cuarta Alianza, ella me había dicho que no quería que publicara un libro, sino que lo suyo era hacer una carrera literaria. Vale, entonces, a la tercera semana o cuarta, yo creo, salió en una revista del sector que se llamaba Que Leer, que seguro que aún sigue, que tenemos en la biblioteca, que sigue estando, ¿no? Sí. Pero en ese momento era yo lo leía todo el sector, leía Que Leer. Y entonces salió, me llama mi editora y me dice, Gonzalo, ¿has comprado Que Leer? Y yo no. Digo, me dice, no lo compres. Digo, ¿por qué? Dice, no, porque hay una crítica de tu novela y digo, pues lo que me estás diciendo es que no es muy buena. Y dice, no, es bastante dura. Y entonces, claro, lógicamente fui a comprarla. La leí, entonces efectivamente era una crítica salvaje. Pero bueno, me quedé un poco así, lógicamente, tocado. La segunda fue una segunda novela que fue El Secreto de la Logia. Lo cuento un poco para entender qué pasó luego con El Sanador. El Secreto de la Logia fue una novela que salió 1 año y medio después de la primera. Era un thriller muy bruto que se me ocurrió en el sentido, bueno, de que era muy sangriento, ¿no? O sea que se me fue la mano. Entonces que yo mataba ahí a todo el mundo que aparecía, me lo cargaba de las maneras más insólitas que podéis imaginar, los colgaba en las paredes, bueno, no sé, se me fue un poco la pinza. Y no tuvo ningún éxito, 0. O sea, no se vendió nada, casi nada en España, pero sí que vendieron derechos y se vendió muchísimo. Agarraos en Ucrania y en Rusia. Que les iba un poquito más el tema ese sangriento. Sí, el tema le debe de poner, en fin. Bueno, pero claro, aquí no tuvo ningún recorrido. Y entonces era como decir, claro, mi editora me decía, Gonzalo, estamos en un punto en el que lo de la carrera editorial está en crisis. O sea, como no se te ocurre una idea buena. Y momento en el cual, pues fue un día yendo a la Feria del Libro de Madrid, en el Retiro, yo iba a firmar, por decir algo, porque no firmaba nada, del Secreto de la Logia, y antes de llegar estaba como obsesionado diciendo, ¿y qué idea puedo tener? ¿Qué se me puede ocurrir? ¿Una idea buena y tal? Y me acordé de este libro. Dije, pero si es que yo, claro, hice la relación, digo, yo he sido veterinario gracias a un libro. Y entonces de pronto dije, oye, yo creo que no ha habido nadie que haya escrito la historia de un veterinario en la Edad Media, ¿eh? Y ahí se quedó la historia, nada más. Entonces llegó mi editora a verme, para estar un poco conmigo, para acompañarme en mi soledad del stand, y me dijo, oye, Gonzalo, ¿qué pasa? ¿Tienes algo? Y digo, sí, la historia de un veterinario en la Edad Media. Dice, tenemos novela. Y ahí nace El Sanador de Caballos. Sí, que efectivamente no tuvo mucha promoción, nada que ver con la que ahora, por ejemplo, tengo, ¿no? Con Planeta. Tuvo muy poquita promoción, no hubo casi nada. Y fue una novela que creció gracias a las bibliotecas, gracias a los libreros, muchísimo, y gracias a vosotros, que la leíais, la recomendabais, y por eso es un libro atípico, porque el año que más vendió fue el tercer año después de haber salido, que eso ahora mismo es prácticamente impensable, es muy raro, ¿no? O sea, normalmente dan muy poca vida a los libros, ¿no? Prácticamente, si a los 3 o 4 meses no va, fuera. Claro, lo que pasa que fue al revés, porque esa era una novela que fue lo que tú dices, el boca a boca, joder, esta novela está fenomenal. Bueno, yo recuerdo que por aquel entonces yo estaba en Taiga y todo el mundo se quería llevar El Sanador de Caballos, o sea, o quería recomendar algo y recomendabas, mira, El Sanador de Caballos, y luego venían, le ha encantado, recomiéndame otro, y yo decía, bueno, a ver, no sé yo si voy a acertar. Entonces tú empezaste a escribir, luego El Jinete del Silencio, La Pluma Verde, y yo ahora te quiero decir, yo antes he leído este poquito de aquí y he leído lo que James Herriot estudiaba de qué era ser veterinario con una vaca que sonreía
en una habitación inmaculada a lo que fue, que luego era estoy tirado entre barro y sangre y la vaca no colabora y tal. Cuando tú decidiste, cuando tu mujer te regaló las hojas, el bolígrafo y te dijo ponte a escribir, lo que tú pensabas que era ser escritor, ¿no? Lo que tú imaginabas, tus ilusiones, a lo que en realidad supone, ¿no?, ser un escritor, que a nosotros también nos pasa, escritor, coges hojas, te pones a escribir. ¿Qué es la realidad de ser escritor y qué es lo que tú pensabas? Bueno, pues la verdad es que yo no pensaba mucho en ese momento porque era meterme en un mundo desconocido, que era el de la escritura, el de la corrección, el de la edición, las presentaciones como ahora. Pero sí que es verdad que, a ver, yo no busco nunca he buscado como tener éxito, sinceramente, lo digo de todo corazón. A mí el hecho de escribir desde el primer momento me produjo una sensación maravillosa. O sea, me lo pasó tan bien, evidentemente todos los días no, O sea, hay días que te bloqueas, te bloquea el escrito y no sabes por dónde seguir y paras. Pero en general, el trabajar una idea, desarrollarla, pensar en personajes, crear esos personajes, empezar a enfrentarlos a sus propios miedos, a sus contradicciones, crear todo eso, esa sensación creativa es muy agradable. Entonces, es cierto que yo incluso ha habido muchas ocasiones que decía, y lo siento porque lo he pensado así hasta hace relativamente poco tiempo, a mí me valía solamente con escribir. O sea, si no se publicaban las novelas, a mí no me hubiera importado tanto. Evidentemente luego es muy satisfactorio, lógicamente, que encontrar, ver a los lectores, hablar con ellos es una auténtica maravilla. Pero ya digo que es un placer solitario, pero es un placer muy agradable. A mí me parece algo muy bonito como cualquier acto creativo. ¿Pero por qué he cambiado mucho de opinión? Pues por dos razones. Una se llama José Luis, que es una persona que me escribió hace 20 días aproximadamente, nada más, un WhatsApp, por Instagram, un mensaje privado, y lo que me venía a decir es que, me recordaba que él había leído hace 8 años El sanador de caballos, que lo había leído en un momento de su vida muy complicado, muy complejo, hasta el punto, daba a entender que estaba en un punto límite, que se quería quitar la vida y entonces me imagino que, lógicamente, no me dio muchas explicaciones, pero daba a entender que aparte, lógicamente, de otras terapias que recibió y de otros cuidados, ese libro en concreto le despertó muchísimo interés, le despejó la idea de lo que quería hacer, le cambió su planteamiento. Y entonces me decía, han pasado 8 años de esto, estoy curado, ahora mismo me voy con el libro a un viaje a Santo Domingo y solamente quiero que sepa que, aunque nunca nos encontremos en la vida, tiene usted que saber que ha habido una persona que gracias a ese libro sigue viviendo y es gracias a usted nada más. Claro, entonces después de una cosa de estas, uno se queda como diciendo, pues toda esa tontería que decía antes de que escribir es para uno, pues se me ha borrado. O sea, ahora ya no cuela, ¿no? Otra anécdota, pero ya no abundo en ella, pero claro, estas cosas cuando pasan es cuando te das cuenta de lo grandioso del mundo, de la magia del mundo de los libros, de lo que puede producir un libro en una persona, de lo que produce en mi persona también. Otra situación ha sido, esta novela salió el día 13 de marzo, el día 15 o 16 había un amigo íntimo que me decía, un veterinario por cierto, que me decía, oye Gonzalo, tienes que firmarme un libro ya. Digo, mira, tengo un lío ahora mismo porque estoy en pleno lanzamiento y no sé ni cuándo voy a poder verte. No tiene que ser ya. Digo, bueno, ¿por qué? Dice, no, pues porque tienes yo tengo un primo que es íntimo amigo, es un forofo tuyo, ha leído todo y se está muriendo. Y entonces dice que no se quiere morir sin leer tu último libro. Y se lo tienes que dedicar porque está además a punto. Claro, pues también te quedas de una pieza, ¿no? Por si alguien tiene curiosidad, no sé si se lo leyó todo o no. En fin, no lo sé. No me he atrevido ni a preguntarlo. Pero, claro, esas cosas te dejan pensando que ser escritor es un gran regalo de la vida, porque si eres capaz de trasladar algo, aunque sea un buen momento en la vida de otros, pues ya es suficiente, eso es una maravilla. Sí.
creo que lo has definido perfectamente y lo que nos has contado es... Nos emociona totalmente. Has hablado sobre todo de la importancia, o sea, de cuando decidiste ser escritor y demás, la influencia de tus padres, tu familia, tus padres siempre con un libro. Entonces, puede ser referente la familia y también, por ejemplo, los clubes de lectura, que tú también los has nombrado y que hoy tenemos aquí, que yo sé que tenemos aquí, representantes de los clubes de lectura de las bibliotecas municipales de Toledo, que están leyendo además una de tus novelas, están leyendo Las ventanas del cielo. Y que yo luego al final, cuando abramos ronda de preguntas, si alguno de los asistentes quiere hacerle una preguntita sobre Las ventanas del cielo, pues lo podrá hacer. Vamos a pasar a la novela. ¿Vale? La sombra de los sueños. La sombra de los sueños es una novela coral. O sea, yo creo que hay varios protagonistas, ¿no? Aunque parece que en realidad son solo como dos, todos tienen su peso en la historia. En distintas situaciones geográficas, en distintas épocas. Tenemos el siglo XII, tenemos el siglo XXI, tenemos Siria, París, Florencia. Tú dices de sentarte a ser escritor, te sientas, te pones, te pasan por tu cabeza unos personajes, pero cuando tienes tantísimos personajes, o sea, tú que llegas a casa un día y dices, a ver, tengo una ladrona de obras de arte, tengo una zooarqueóloga, tengo un científico, tengo un veterinario, porque sale un veterinario, tengo un emir. ¿Cómo has sido capaz de situar cada personaje aquí? ¿Cómo surgió la idea? A ver, la idea de la novela, en esta novela sí que tengo que reconocer que es un poco difícil que dé la idea de la novela porque está en el final. O sea, la idea no se puede contar. Lo siento, así que es un poco así crudo decirlo, que está muy frío. ¿Hace frío? Sí. Aquí. Pues, como decía, la semilla de toda la historia, la que generó todo, se encuentra en el final y lo entenderán, si quieren leerla, lo entenderán cuando acabe la novela y dirán, ya, por eso no lo contó, no lo puedo contar. Pero sí que es verdad que hay un personaje de todos los que has dicho que también fue un poco el que provocó, que es la parte histórica. Antes explicaba muy bien la directora de la biblioteca que, perdona, que no me acuerdo tu nombre, Mariló. Explicaba muy bien que en esta novela hay varios personajes, pero es una novela de acción, de aventuras, pero hay una novela histórica dentro. Es más pequeñita, son 12 o 13 capítulos, pero recogen la vida, bueno, una parte de la vida del personaje histórico que se llama Saladino. Y Saladino ha sido muy desencadenante de todo lo que tiene que ver con esta novela, porque me apetecía introducir la personalidad de un líder que, digamos, es un líder que peleó en las cruzadas y que no era de los nuestros, digamos, era del enemigo, ¿no? Nosotros íbamos los cristianos a intentar conquistar Tierra Santa y nos enfrentábamos con los musulmanes. Bueno, pues Saladino fue el líder musulmán más reconocido de la época de las cruzadas y que me parecía que podía ser un personaje que tenía mucho más recorrido que no la imagen que podemos tener ahora de un líder musulmán que va a la guerra santa, ¿no? Que puede ser un poco la idea de un yihadista medio loco o demasiado exagerado en su ideología, ¿no? Este era un hombre que iba a la guerra santa, pero fue considerado incluso por sus enemigos como un caballero, un verdadero caballero. Y lo fue, o sea, hay muchas pruebas de ella y algunas aparecen en la novela. No voy a contar cuáles, pero veréis que vais a encontrar a una persona que no solamente es el brazo armado de Alá, que es como así lo dice su gente y su madre también, sino que es un gran padre de familia, adoraba a una de sus hijas una barbaridad, con la que salía a cabalgar todos los días, le gustaba muchísimo la poesía, los caballos eran su segunda pasión después de la religión, era muy religioso. Pero tenía también piedad y era un hombre que tenía en los momentos críticos en los que podía tomar decisiones de matar o no matar, pues él tomaba la decisión de no matar, si podía evitarlo. Bueno, entonces todos esos aspectos son los que yo creo que enriquecen a la figura y es el vínculo de ese siglo XII que tú hacías referencia, sí,
con el siglo actual, que también Mariló lo decía, a través de un caballo. El caballo, hay un caballo que es una yegua, la yegua preferida de Saladino, que une los dos siglos. Hay alguien que quiere buscarla ahora y que por otros fines, que no se pueden explicar muy bien, pero quiere tener esa yegua en su poder. Sí, que de hecho yo creo que es la primera vez que he visto o he oído hablar de una zooarqueóloga. O sea, para mí los arqueólogos eran arqueólogos en general y resulta que hay una especialización de zooarqueóloga. O sea, además, que... Ese está basado además en un compañero nuestro, hay un veterinario en la Facultad de Madrid, en la Complutense, que se llama Iñaki de Gaspar. Y Iñaki es profesor de la facultad, pero además es zooarqueólogo. Y además tiene un puesto muy importante en la excavación más importante que hay en España, que es en Atapuerca. Cuando hacen las campañas de excavaciones en Atapuerca, él es el encargado de recoger y recuperar todos los restos óseos que encuentran de animales. Y es el que los data, los clasifica, les da, bueno, todo el trabajo que tienen que hacer de reconocimiento. Lo hace Iñaki. A mí Iñaki fue el que me inspiró a esta persona, que en este caso es una mujer, no tiene nada que ver, claro, pero que bueno, casi todo nace de Iñaki. Y de nuevo un caballo. Me hace gracia porque tú dices que tu animal favorito es la vaca, a la que te dedicas, ¿no? En profesión, tu profesión, te dedicas a las vacas. Pero, sin embargo, el animal que se repite, ¿no? Como nexo de unión en tus novelas suele ser el caballo. ¿Por qué siempre pones una...? Esto tiene que ver con tu alma veterinaria, tiene que ver con que los animales, como comentas, tienen emociones. De hecho, sale un veterinario también, o sea, incluso salen maniobras y cosas veterinarias que me ha hecho, ¿sabes?, el leerlo. Entonces, ¿por qué siempre un animal? Bueno, yo no tengo una sola razón, hay varias. La más importante quizás es que yo creo que es un animal, entiendo que de todos los animales que los hombres o la humanidad ha domesticado, entiendo que es el animal más versátil, o sea, el que más cosas ha hecho por nosotros, en todos los sentidos. Ahora mismo quizá es la época que menos utilidad le damos, ¿no? Pero, a ver, si lo pensamos, desde el principio nos ha acompañado, nos ha transportado. No hay muchos animales que el hombre se haya subido encima para recorrer distancias. Si nos ponemos, tampoco hay muchos más que el elefante, no sé, los dromedarios y poco más. Y son bastante menos eficaces desde el punto de vista de trayectoria, de recorridos, de manutención, etcétera, ¿no? Son menos interesantes. El caballo, por tanto, nos ha transportado. Ha significado que se ha convertido, por ejemplo, en la novela lo veías en El Sanador de Caballos, en un arma de guerra. Eran armas de guerra clarísimas y además distintas. Unos eran armas de poder, eran poder para la nobleza, por ejemplo, cristiana. Para la religión, para los musulmanes, el caballo se convierte casi en un objeto de religión. Pero bueno, eso nos lo han hecho, ha bailado, lo hemos llevado también desde luego, nos ha servido de correos. Aquí hago una anotación curiosa. Hace poco, además, que cayó en mis manos una historia que me pareció increíble. En el siglo XVI, en España, cuando teníamos medio mundo, ¿no? Pertenecía a la época de Felipe II, de Carlos V. Claro, para comunicar los distintos reinos y territorios, claro, no había internet, lógicamente, entonces había que hacerlo gracias a las postas, a los correos y a los caballos. El servicio de postas estaba tan bien hecho, había unas empresas, digamos empresa para entenderlo, que ofrecían ese servicio y además ofrecían un servicio, por ejemplo, si tú querías llevar una correspondencia, un documento desde Madrid o desde Valladolid hasta Flandes, a Brujas, pues tenías unos días determinados, podían ser 12 días. Pero si querías un servicio express, también lo había. Entonces podías hacerlo en 8 días, lógicamente valía más. Y todo eso eran caballos que corrían a toda velocidad y que iban parando en las casas de postas para repostar, bueno, para cambiar de caballo, iban a coger otro, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todos esos servicios que ha dado el caballo, que ha sido, como digo, yo creo el animal más versátil, me parece que tenía que tener un hueco en las novelas. Yo lo hago a gustísimo, en homenaje también a lo que ha dado a la humanidad. Segunda razón, a mí me encanta el caballo. O sea, a mí personalmente es un animal que me gusta muchísimo, desde el punto de vista de montarlo,
de verlo, de conocerlo, o sea que las experiencias que yo puedo describir también en la relación hombre con caballo las he vivido. Y por último, por nuestra profesión, porque también es verdad que ahora mismo no es el caso. Ahora los perros, los gatos son los que dominan más la profesión veterinaria, pero antiguamente no. O sea, el caballo era el que realmente en épocas medievales era el importante. Y yo recuerdo que incluso en nuestro programa de estudios, bueno, el mío, la anatomía, seguíamos haciendo anatomía comparada. Sí. Estudiabas la anatomía del cerdo comparada con el caballo, no sé qué comparado con el caballo. El caballo era... El caballo y la vaca. Y la vaca eran y luego el perro, los animales centrales. Bueno, pues por todo ese tipo de cosas sí que me apetecía... El tener a Sujae, ¿no? A Sujae. Sujae es la yegua de Saladino. Saladino, que es una figura que a ti siempre te ha gustado, porque has comentado antes lo de las cruzadas y tal. Saladino, yo te diré que cuando empecé a leer la novela y empezó a salir la figura de Saladino, pues a mí Saladino me sonaba un poco... no sé, pues como aquel bárbaro musulmán y tal. Y entonces empecé a leer, o sea, me fui al ordenador, al móvil, y me pareció una figura sorprendente. O sea, efectivamente era un hombre culto, amante de las artes, noble, o sea, caballeroso, o sea, una cosa impresionante. Y le gustaba mucho la poesía. Y yo te pregunto, no lo sé, a lo mejor meto la pata, ¿eres amante de la poesía? Porque en este libro, me ha chocado, en esta novela, nombras a dos poetisas, que es Claudine Boí y Gioconda Belli, en dos partes que no tienen así como que ver nada una con otra, pero ambas están recitando o están leyendo. Saladino quiso que su única hija, a la que amaba fervientemente, recitara un poema cuando él muriera. Yo creo que sí que te gusta la poesía. ¿O por qué has puesto esas? A ver, yo soy bastante lego en poesía. O sea, no leo mucha poesía. Hay que introducirse bien en ella. La verdad es que en este caso sí que hay bastantes referencias y son guiños a los propios personajes. Es un guiño también a Saladino, que efectivamente le encantaba, adoraba la poesía, y como bien dices, incluso quería recibir las últimas, antes de ser enterrado, que hubiese una poesía, un poema en concreto que recitó su hija. Pero bueno, no solamente va por ahí, porque el personaje principal, hay coincidencias. El personaje principal, que es femenino, que se llama Sara, que es la ladrona de arte, su madre es kurda. Es de origen kurdo. Los kurdos, el kurdo más famoso de toda la historia es Saladino. La poesía que también le apasiona a Sara es algo que también coincide en los gustos con Saladino. O sea que hay unos guiños y similitudes que están puestas ya un poco... estoy yo ahora... Sí, ahora ya estoy... Ahora, se me acaba de ocurrir una cosa también que, aunque aparece en la novela, yo creo que esto puede ser interesante, y es estas cosas que no están dentro de la novela, pero que están alrededor. Saladino, volviendo a lo de la hija, tenía una predilección tremenda por una de ellas, ¿no? Él tuvo 18 hijos, lógicamente varias mujeres, pero esta, por lo que fuera, era los ojos derechos, el ojito derecho. Bien, ¿qué ocurrió? Esta mujer enferma, esto sí que sale en la novela, se pone muy mala, muy grave, seguramente debió de tener algo en el riñón, pues un cólico, pero seguramente con infección renal, una infección de orina, en fin, como se dice habitualmente, pero debía estar fatal, muy mal. Él está preocupadísimo, ella era joven, manda a todos los médicos y físicos que tenía a su alrededor para que le curaran, también trae a judíos de Jerusalén, que también tenían fama por sus conocimientos, para que la trate, prueban de todo y eso no funciona. Y entonces se le ocurre traer una cosa que él sabe que existe, que es una esquirla del Grial, del Santo Grial, del cáliz que utilizó, él decía, el profeta Jesús en la última cena antes de ser crucificado. ¿Y por qué sabía eso? Porque hay una familia en el Cairo que fue la encargada de llevar ese cáliz desde el Cairo hasta Denia, y de Denia a León.
Y en León está ahora mismo, a ver, ahí hay una discusión de cuál es el real, en fin, no voy a meter en ningún lío más, pero sí que hay una cierta trazabilidad de ese cáliz que llega está ahora mismo en la colegiata de San Isidoro de León. Hay un segundo cáliz, un segundo grial, que no se sabe cuál es realmente el verdadero, si el de Valencia o el que está en la catedral o este. Pero lo que sí que es verdad es que él sabía que esa esquirla fue un objeto que el que transportaba ese cáliz se quiso quedar un recuerdo, lo rompió con un puñal, un trocito, y se lo quedó. Y eso él lo utilizó, mandó que se lo trajeran a Damasco, que era donde estaba la niña, la hija, lo utilizó porque él sabía que tenía fama de muy milagroso. Y entonces, por lo que fuera, pues parece ser que funcionó o no funcionó, o la niña se tenía que curar. Hay un teléfono, pone. Sí. Hay dos. Ya está. Entonces, parece ser que funcionó. Sí que, por hacer una anotación nada más, esta es una historia que estaba como escrita, pero la última trazabilidad que se hizo fue a través de una catedrática de Historia Medieval de León que se llama Margarita Torres, siempre me acuerdo Torres, que encuentra el documento en el Cairo donde se hacía referencia a ese viaje en barco de ese trozo, de ese cáliz, de que alguien se quiso quedar un trocito y que luego lo llevaron a León. Bueno, lo llevó a León a cambio, bueno, eso ya es más largo, no voy a explicar. Bueno, la cuestión es que esta mujer pidió a Patrimonio Nacional la posibilidad de retirar del actual grial que está en la San Isidoro toda la parte de oro que embellece el vaso, para ver si realmente faltaba una muesca. Entonces Patrimonio dijo que sí, y ante notario, con un joyero y un tío de Patrimonio Nacional, separan todo y efectivamente ven que falta la muesca que estaba escrita en la de León. En la de León. Que estaba escrito en un escrito del siglo XII o siglo XIII. Bueno, y esa es la esquirla que quiere Saladino para su hija. Sí. Que la cura. Sí, bueno. No la cura. A ver, yo eso... Se cura. Ella se cura, sí. ¿Qué destacarías de esta novela sobre las anteriores? O sea, ¿qué crees tú que la hace especial? Bueno, yo creo que antes Mariló lo decía que era un poco un truco de magia, y esto es muy diferente a todo lo que he escrito hasta ahora. Casi todas las novelas mías son bastante lineales, aunque hay mucho viaje porque me encantan los desplazamientos y muevo mucho a los personajes por un sitio y otro, pero son más lineales. Empieza la historia en un punto y termina en otro. Y prácticamente, bueno, puedes ir un poco adelante y atrás, pero es bastante lineal el recorrido. En este caso, hay una parte que es lineal, pero claro, tienes toda la parte histórica que va saltando, tú vas leyendo y de pronto te vuelves al siglo XII y de camino pues vas al 20, antes del 21, porque hay algún personaje que entendí que era necesario conocer cómo era a través de sus padres, de quiénes eran sus padres, de quién era su abuelo, que es el caso de Sara. Entonces en Sara no solamente vamos a conocerla a ella, sino que vamos a conocer a su familia alrededor del siglo XX. Y porque es que era clave para entender, claro, yo cuando digo que es una ladrona de arte, no es una cosa elogiosa, pero claro, cabe preguntarse por qué roba arte, cómo lo roba, que es la gracia que tiene, porque lo hace delante de todo el público. O sea, es como si entrase aquí ahora mismo y se lleva un cuadro y no nos hemos dado ni cuenta, ¿vale? Eso es lo que hace Sara, roba haciendo magia, utilizando ilusionismo. Y yo creo que mi novela, a diferencia de las otras, juego con ese ilusionismo con vosotros. O sea, voy a intentar desviar la atención del lector o desviar la atención de vosotros o vosotras para que no estéis viendo lo que realmente está pasando por otro lado. Y casi hasta el final no entenderéis por qué va pasando todo esto. Pero por eso tiene una estructura que desde el punto de vista de escritor ha sido un poco más compleja que otras, porque como tú decías, hay varios personajes, unos muy importantes, otros que lo son menos, pero también lo son, que tienen que aparecer en momentos determinados y desaparecer, y eso exige casi como un puzzle. O sea, yo realmente esa novela la puse finalmente en una gran mesa, con colores, en cuanto a personajes, cómo era cada uno, qué le pasaba cuándo,
Las tramas también tenían color para ver cuándo se podían juntar o no. Vais a ver que hay pistas falsas que os pongo y que igual no os dais cuenta o igual no, pero todo eso pues claro, hay que trabajarlo y pensarlo previamente. Por tanto, es que no se parecen nada, a las anteriores. A las anteriores. Pues no sé, si te parece, damos paso al público para que se animen a hacer alguna pregunta, pues sí. No solo sobre esta novela, que podéis preguntar por cualquier otra o algo que le queráis preguntar. Él está especializado en vacas, el tema perros y gatos supongo que también lo controlará, pero el tema de consulta, ¿verdad? En otro momento. No, a mí cuando me preguntan de perros siempre mando a mi veterinario. Yo también. Nosotros tenemos perro y también lo llevamos a nuestro veterinario de confianza. Perfecto. Bueno, pues siguiendo las indicaciones de Almudena, la persona que quiera hacer alguna pregunta va levantando la mano y bueno... Vamos. Hombre, habréis visto que tampoco no hemos contado casi nada de la novela porque realmente no se puede contar mucho, es verdad, es una novela difícil de presentar. Es un poco complicado porque no... Y luego hay mucho personaje, entonces claro, de repente empiezas a hablar de un personaje y dices, no sé si estoy diciendo algo que a lo mejor no debería estar allí. Es que sale hasta un científico, quiero decir, un científico que está preso en China. Entonces, claro, por eso decía yo antes, ¿cómo organizas tú todos estos personajes? El científico, el veterinario Saladino. Bueno, luego todos son necesarios en la trama. Todos tienen su papel. Lo que pasa que uno no llega a entender al principio qué papel tiene cada uno, incluso ellos mismos a veces no saben ni qué papel tienen, ¿no? En toda la historia, pero bueno, esa es la gracia de la novela. De todas maneras, sí que hay 5 personajes que yo digo que hay una coincidencia en todos, y es que todos ambicionan cosas que son, vamos a decir, que están un poco por encima de lo normal. O sea, no son asombrosas en todos los casos, pero sí muy ambiciosas. Son sueños que tienen todos. Pero también en los 5, y ahí incluyo también a Saladino, digamos que para conseguir ese sueño pisan, como bien decía Mariló, tienen que pisar líneas rojas. Algunos no es que la pisan, es que la pasan, pero vamos, con todo el gusto. Y otros están ahí que sí, que no, pero porque, bueno, aquí también esta novela yo creo que provocará alguna que otra reflexión de hasta dónde se puede llegar con las investigaciones, dónde está la ética de los comportamientos, os hará reflexionar, ya lo veréis. Sí. Y ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta? Venga. La primera es la que cuesta siempre. Si no, voy contando yo más cosas. Pues si no, hago una pregunta. Yo en la presentación he mencionado 2 aspectos en los que me ha parecido importante lo de los sueños, que lo acabas de mencionar. ¿Qué papel, además de estos aspectos que he mencionado, pues eso, las líneas rojas que hay que cruzar, que cuando uno desea algo no siempre es ético conseguirlo y se plantean dilemas, incluso pues eso, las situaciones en las que los sueños, los intereses que tienen algunos de los personajes son irreales, pero bueno, al final son pretensiones y son sueños. ¿Qué otro papel desempeña el sueño que te ha llevado a elegir el título, a introducirlo dentro del título? Porque habitualmente los títulos tienen una relación con todo... Sí, pues porque realmente es que todo se articula a partir de un sueño, que es el sueño de Khalid, que es un emir. Ahora, por cierto, haré un paréntesis para contaros que es un emir que yo me he inventado el nombre. También me he inventado el emirato, el nombre no existe, pero sí que existe un emirato muy parecido en el nombre, o sea que está deliberadamente puesto, y del que el emir de ese sí que sé quién es. O sea, sí que no digo que le conozca, pero no le conozco por una semana. O sea, y probablemente le conoceré en septiembre. He oído cosas de este emir. A ver, luego no tiene nada que ver con la novela, simplemente como personaje, pues eso, pensemos en un hombre inmensamente rico de los Emiratos Árabes, ya nos podemos hacer una idea, con caprichos y con los gustos parecidos a lo que puede tener el emir que sale en la novela. Gustos me refiero la pasión por los caballos, que también esto es muy habitual en los Emiratos Árabes, hay carreras de caballos en el desierto que son un espectáculo, carreras también de halcones, en fin, todas esas cosas que son comunes de ahí van a aparecer en la novela. ¿Por qué conozco yo al emir este? Bueno, casi. Porque él tiene un mayordomo que es vasco. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y yo soy amigo del amigo íntimo del mayordomo.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué un vasco está ahí? Bueno, hay una escuela de mayordomía, que es la escuela top mundial, que está en Holanda. Bueno, y entonces en esa escuela se forma muy poca gente. Se forma muy poca gente, igual al año salen 15 personas o 20 personas, nada más. Eso sí, es de un nivel y una calidad que los que salen ya contratados, pues yo qué sé, por Britney Spears, por el Emilio, sí, no sé qué. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué entro yo ahí a formar parte? Pues porque de pronto el Emir, dentro de sus deseos, pues quiere criar en el desierto todas las razas de vacas del mundo que producen mayor calidad de carne. Entonces está buscando por todo el mundo qué vacas hay que produzcan carne extraordinaria. Y entre ellas, pues se enteraron, a través de este vasco, dijo, oye, pues hay una raza en Salamanca, que es la morucha, que tiene una calidad muy excepcional. Sí. Y yo ahí es donde entro, porque yo tengo tengo varios clientes, pero yo trabajo por Salamanca y trabajo con morucha. Entonces, bueno, pues la idea era que él quería venir, de hecho ya estaba todo organizado, venía en su avión privado desde el Emirato hasta Barajas. En Barajas cogía un helicóptero, porque claro, ir en coche hasta la finca Salamanca era mucho tiempo. Entonces, en helicóptero hasta la finca, todo preparado donde podía aterrizar, lo veía, hablaba, no sé qué, venía con ganas de comprar, pues esto yo creo que se pone, compra media Salamanca, ¿no? Y ya está, y luego ya teníamos hasta un restaurante elegido y entonces, bueno, al final se le estropeó, no sé qué, porque tuvo un problema financiero en Londres y anuló el viaje, pero estaba pendiente de hacerlo. Y además quería contratarme a mí para luego dirigir la alimentación en su país, en el Emirato, cosa que yo ahí ya... Bueno, yo me lo pensaría, porque mira, si vas a vivir, como describes por aquí, que viven, o sea, yo, sinceramente, yo es que no ejerzo la veterinaria, ni me he dedicado a los grandes animales, pero una temporadita en esos palacios yo creo que sí que me lo pasaba, ir a ver la situación, oye, yo no sé si... por la vaca moracha. Si dentro de un año no sabéis nada de Gonzalo Giner... Es que estás allí. Porque es que, además, todo se ha dicho de paso, hombre, que tiene su gracia. Sí. Dije yo, además, bueno, pero yo cómo voy a ir allí, ¿para qué? O sea, yo podría ir una vez yo sé, cada 2 meses, cada 3, ¿no? Pero dice, no, sí, con eso es suficiente. Digo, y además, ¿qué dinero le voy a pedir? Dice, pon una cifra insultantemente alta. Y multiplícala por 10. Porque si no va a parecer que eres un nada, eres un don nadie. Bueno, no, pero no ha llegado el momento, ¿eh? O sea que no. Bueno, pero en septiembre a lo mejor sí, ¿no? Con la morucha salmantina. A ver si le gusta. Todo puede pasar. Qué bueno. Bueno, pues alguna pregunta que yo ya me preparo, yo ya he iniciado, ya he roto el hielo. Venga, la siguiente es más fácil. Venga, ¿alguna de la pregunta? Novela que estáis leyendo, si queréis tener alguna de las ventanas. De Caballos, que también se lo ha leído el Club de Lectura de aquí, de las Esculturas. De las ventanas, si no tenéis pregunta, yo tengo una anécdota, pero no quiero evitar la pregunta, ¿eh? ¿No? Empezamos con la anécdota y luego vamos calentando la pregunta. Venga. Para los que no lo han leído, Las ventanas del cielo tiene mucho que ver, una parte importante de la novela es todo el arte de las vidrieras en las catedrales góticas, cómo las construían, cómo las creaban, cómo hacían el soplado del vidrio. Y entonces he de decir que, hubo como 2 momentos importantes en la historia de la vidriera medieval. Una es el origen muy al principio, que estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, Catedral de León, Catedral de Burgos. Bueno, en Burgos ahora casi no quedan porque volaron todas en época napoleónica, pero en Burgos, en León sí, en León todavía quedan las originales. Si alguien va a León, no todas las hay que preguntar, pero algunas son del siglo, creo que de 1200 y mucho. Y se nota que hay una diferencia muy grande porque las vidrieras son con vidrios muy pequeños, o sea, son como cachitos, es como una especie de puzzle que tiene mucho plomo, mucho emplomado, pero poco vidrio. Y luego no hay reflejo en las caras, no se ven casi imágenes de dibujo, ¿no? Sino que es casi color, ¿no? Bueno, ¿esto por qué era? Porque ellos tenían dificultades tecnológicas para producir planchas de vidrio soplado grandes. Esto cambia cuando mejoran las técnicas y eso sucede en el siglo XV, entre el XV y el XVI. Y ahí es donde aparece la novela Las ventanas del cielo. Bueno, yo tenía un problema porque yo había leído muchísimo sobre vidrieras, todo lo que encontré de tratados de vidriera antigua, y lo que no entendía, porque cuando uno sopla,
a soplar el vidrio, las cañas de soplado son enormemente largas, por cierto. O sea, puede ser una caña de soplado, no exagero mucho, pero es casi como de ahí hasta el final de la mesa, que pesa un montón y realmente para no se queme, pero claro, entonces tienes que soplar con mucha fuerza. Y la ampolla final, que es el vidrio que está hecho una masa blanda, lo que hacen es unas burbujas y con eso lo trabajan y lo meten y lo sacan y no sé qué. Bueno, pero claro, para conseguir 60 centímetros de largo, que es lo que son esas vidrieras, yo no terminaba de entender cómo podían hacer lo que en los libros explicaban que era una botella. Ellos hacen como una botella larga, una ampolla, y luego la cortan y la extienden, ¿vale? Pero digamos, a ver, si yo soplo con una cosa así, que tienes que hacer mucha fuerza, y soplar una cosa que tiene que ir 50 centímetros más para allá, yo no lo podía entender. Y venga a darle vueltas y buscaba, hasta que di con Luis García Zurdo, que hago la mención en el libro, que fue quizá la persona más importante que he tenido y el hecho más importante para mí de esa novela, es haber conocido a este hombre. Se murió con el COVID y bueno, él tuvo... O sea, él fue muy importante en todo el desarrollo de la novela, incluso porque también hablé muchísimas veces con él, le fui a visitar a su casa, que vivía en León. Él tenía un título en León que era El guardián de las vidrieras de la Catedral de León, era un título casi de novela. Bueno, total que él, cuando tuve esa duda, dije yo, él tenía un taller de vidrieras dentro de su casa, de una casa enorme de campo. Bueno, pues yo le pregunté cómo era eso, cómo conseguían soplar y hacer algo tan largo. Y dice, pues muy sencillo, coges una escalera y soplas hacia abajo. Digo, joder. Claro, imaginaros yo... Efectivamente, la potencia pulmonar hacia abajo. Yo me volvía loco. Digo, claro, qué tontería, ¿no? Pues qué fácil, ¿no? Claro, pero es lo que pasa cuando hay alguien que sabe y otro que no sabe, que en el caso no era yo el que no sabía, ¿no? Bueno, pues esa era una sola anécdota, pero... Con él me lo pasé muy bien. Nos tomamos unos vinos a escondidas, pues la mujer no le dejaba. Pero bueno, esto que ha contado que no demerezca el valor y la fuerza de las personas, o sea, de los protagonistas del libro, ¿eh? Vamos a pensar que... Claro. Venga, alguna pregunta y si no, alguna opinión de lo que están leyendo, algún comentario, algo que quieran. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a Gonzalo Giner. Mira, la primera pregunta. De todos los libros que has escrito, ¿cuál dirías que es tu favorito o el que sea más especial para ti y por qué? Bueno, yo creo que el más especial, el que en cada uno tiene sus cosas, lógicamente, es muy difícil decir solo uno, pero en el que he puesto más carga emocional, y yo creo, hace poco me preguntaba una lectora, muy lectora mía, en una presentación como estas, me hacía una pregunta que decía, ¿y tú qué crees que a ti te identifica como autor y que haces algo que los demás no hacen igual, ¿no? Porque tú escribes novela histórica como otros muchos, o haces tal... ¿En qué crees que tú tienes distinto? Ya me pillo diciendo, pues no lo sé. Y dice, pues porque tú pones mucha emoción. O sea, pones una carga emocional normalmente en los personajes, en las tramas, en lo que ocurre, que no es muy habitual. Vale, pues en ese sentido, la novela más emocional de todas las que tiene más carga emocional se llama El jinete del silencio. Yo creo que ahí es donde me desparremé ahí vivo y es muy impresionante, yo creo, todo el trabajo con un personaje que es un niño en el siglo XVI que tiene un síndrome de Asperger, un autista, más o menos que podíamos entender ahora, pero con una enfermedad en esa época muy mal entendida, porque podían pensar que era un endemoniado, un loco, un tonto. Y entonces es un niño que pasa muchas calamidades en su vida, pero descubre que gracias a los caballos puede expresar la belleza que tiene él dentro. Él no habla, o sea, es un personaje complicado como escritor. Y yo creo que esa es la novela que más, a mí es la que he llorado, me he arrugado, he sentido un montón de cosas cuando la escribía. Y por tanto es esa. Luego las demás, pues cada una tiene sus cosas, pero bueno, esa. ¿Una pregunta? Esa. Hay otra pregunta. ¿Perdón? ¿Tienes el pensamiento de escribir otro libro? No te he entendido, sí, perdón. Si tienen pensamiento, es que se está muy lejos. ¿De otro libro? Sí. Bueno, pues... Bueno, un poquito. No, lo voy a hacer, voy a ver un poco, es que estoy un poco atrasado. Bueno, los nervios, a ver, todo, tensión. A ver, los autores somos muy poco dados a contar lo siguiente, ¿eh? Pero buena idea. Voy a hacer una excepción. Por dos motivos. Uno, porque ha pasado mucho tiempo, nunca me atreví a darle una continuidad al sanador de caballos,
pero me voy a enfrentar a la segunda parte del Sanador de Caballos y tiene una connotación añadida. A ver, yo soy Giner, mi apellido es valenciano, muy valenciano. De hecho, mi padre tenía 8 apellidos valencianos. O sea, era como la película. Como la película. Pero además se da la circunstancia, claro, yo salí rana en la familia porque yo salí veterinario, pero mi padre era abogado, mis tíos, 2 o 3 también abogados, mi abuelo, abogado, bisabuelo, tatarabuelo y tatatarabuelo. Entonces, todos eran abogados y todos tenían, bueno, desde el siglo XVIII, finales del XVIII, la familia Giner, como abogados, han sido los procuradores del Tribunal de las Aguas de Valencia. O sea, están entroncadísimos, o estamos entroncadísimos, con un tribunal que es histórico de Valencia y que tiene un peso enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, mi familia, que es muy numerosa, porque mi padre eran 8 hermanos y tuvieron todos 7, 8 hijos cada uno, o sea que era una barbaridad. Tengo primos para aburrir. Y claro, cuando he tenido reuniones con ellos, pues me decían, joder, ¿tú por qué no sé por qué pones París y que sacas a Burgos y no sé cuánto? ¿Y cuándo? ¿Y Valencia? Efectivamente. Y yo, pues verá que Valencia no ha salido nunca. Y entonces tengo la asignatura pendiente de Valencia, que me comprometí además solemnemente en una reunión de amigos, de primos, muy numerosa que tuvimos antes de salir la bruma verde, y ya estaba preparando una historia de Valencia y se me coló la bruma verde, y luego se me ha colado este de aquí. Entonces ya me han dicho ultimátum. Toca. Con lo cual, de pronto digo, bueno, pues vale. ¿Por qué? Porque ¿puedo unirlo? Sí. Si recordáis, el Sanador de Caballos termina con la batalla de las Navas de Tolosa. Bueno, después de la batalla de las Navas, Pedro II de Aragón, el rey, muere 2 años después en Francia defendiendo a sus súbditos cátaros y muere allí. Pero él ha tenido un hijo, que es Jaime I el Conquistador. Y Jaime I el Conquistador, ¿qué conquista? Valencia. Pues ya está. Blanco y en botella. Ya lo tienes. Bueno, muy bien. Tu familia era toda abogada porque ninguno leyó Todas las criaturas grandes y pequeñas, lo sabes, ¿no? Sí, Y bueno. Estás repitiendo el día que lo dejaron del libro. ya fuiste veterinario. ¿Venga, Sí. una pregunta más? Sí, por allí. Una pregunta. Yo Sí. he visto la presentación con María Estrella, que es operativa, pero yo, te soy sincera, no he visto nada de ti. Sí. Entonces, soy lectora, pero completamente de ti nada. Entonces, a ver tú, ¿qué me dirías? Que lo mismo para decir, Ángela, tienes que empezar mañana a leer un libro. Bueno. ¿Por qué? ¿Cuál? Vale. Hombre, pues yo te diría que empieces por el último y luego vas para atrás. Claro. Empieza por el último, que sí, te sorprenderá, porque yo no sé qué gustos puede tener, no sé si le gusta todo, novela histórica también. Sí. Vale. Bueno, yo creo que en este libro es un poco un compendio de muchas novelas, porque tiene algo de novela histórica, tiene algo de thriller, tiene algo de novela romántica, porque hay también unos conflictos sentimentales por ahí que se están moviendo, tiene algo de suspense. Hay temas de religión, o sea, yo creo que contiene muchas cosas, o sea, que creo que puede ser una buena forma de conocerme. Vale, gracias. ¿Más preguntas? Bueno, pues hago yo la última, he tenido, ya te digo, para hacer la presentación he tenido ocasión de leer varias críticas, eran mejores que la primera de que leer. Y entonces a mí me ha llamado, desde mi punto de vista profesional, me ha llamado la atención que varias críticas han recalcado lo bien documentada que está la novela, ¿vale? Entiendo que has tenido que hacer documentarte sobre la figura de Saladino, trasladarte a una época histórica, pero también documentarte sobre el papel importante que juegan las nuevas tecnologías, que ya los han mencionado un poco. ¿Qué recursos has utilizado? ¿Qué fuentes has utilizado? ¿Dónde has conseguido esa información? Puesto que dices, o presumes decir, o sea, tú presumes de que no eres escritor, pero claro, la novela tiene un fuste, tiene una documentación. Vale. Entonces, primero, me gustaría saber en qué fuentes te has basado y segundo, creo que a la vista está que eres escritor. Igual no te sientes como tal, pero yo creo que es así, ¿no? Entonces,
Creo que deberías empezar a quererte un poquito más todavía. Vale, pues no. Entonces, la pregunta de cómo has sacado la documentación, qué fuentes has utilizado, qué recursos. Pues documentación, yo creo que hay como dos partes en esta novela. Una es la parte de Saladino. Sí. En esta lo que he ido a buscar son libros, primero libros que hablasen de este personaje desde nuestro lado, desde el bando cristiano. Hay varios libros. En el final de la novela cito algunos títulos, en la nota, en comentarios de autor, cito los nombres de algunos libros que se pueden, el que quiera continuar leyendo algo más de Saladino puede consultarlo. Pero hay un libro muy conocido de las Cruzadas, que es un tomazo enorme, donde sale muchas veces Saladino, pero sale, como en otros que también había leído, desde la imagen del bando cristiano. Entonces yo tenía como interés en encontrar qué opinaban los suyos. Y ahí sí que fueron como 2 o 3 libros que, claro, yo árabe no hablo, entonces ni leo, claro. Entonces me he tenido que basar nada más en los que estaban traducidos. Hay varios que los he leído todos, que también están citados atrás, pero hay uno en concreto que es de un pakistaní que se llama Tariq Alit, que este fue el determinante. ¿Por qué? Porque aparte de recoger la vida de Saladino, muy bien descrita desde su lado, lo que hace también es que recoge la correspondencia que tuvo con la gente que más influyó en su vida, que era con su madre, con el sabio médico y judío Maimónides, que Maimónides, el cordobés, trabajó para Saladino mucho tiempo, estaba en el Cairo, cuando él escapa de España, de Córdoba, a Argelia, pero de Argelia luego salta a Egipto, se instala en el Cairo y trabajó para Saladino. O sea, y Maimónides y él tenían una relación muy especial. Bueno, pues esa correspondencia fue la que me despertó, el que me abrió la puerta de la persona, porque ahí habla de confidencias, de sus dudas. Hay momentos en el que él mismo dice que, por ejemplo, fíjate, además muy actual, hay una carta, creo recordar, que hace con Saladino, cuando entra, con Maimónides, cuando él entra en Jerusalén, cuando lo conquista 90 años más o menos después de la primera cruzada, que fue la que entramos en Jerusalén nosotros, los cristianos, bueno, pues manda un correo y hace una reflexión así que deja en el aire diciendo, yo no sé cuándo llegará el día que los cristianos, los musulmanes y los judíos nos podamos entender en Jerusalén. Pues fíjate, hace 800 y pico años... Seguimos en la misma. Y estamos en la misma. La segunda parte de la documentación fue no tan laboriosa, porque esta me lleva a leer mucho y coger notas. Sí. Fue más complicada, que fue la de... Yo antes estaba explicando que tengo un personaje que entra en un museo cuando hay público y roba, haciendo magia. Estaba diciendo, vale, eso está muy bonito, pero a ver cómo lo hace, ¿no? Entonces, para que sonara creíble, pues me busqué la vida para hablar con magos. Entonces, piqué al más alto de España, que es el mago Pop, pero este me dio calabazas. Ni se dignó a responder, vamos, no. Entonces toqué a alguno más, alguno me dijo que cómo me iba a contar los trucos. Entonces, claro, dije, tienes razón, ¿no? Y otro me contó alguna cosita, pero muy poca cosa. Y la verdad es que después de estar desesperado, porque digo, oye, pues me lo voy a tener que inventar todo, y no me parecía bien. De pronto alguien me dijo, ¿tú has mirado en YouTube? Y digo, no. Digo, pues mire, busqué en YouTube, no sé, trucos de magia. Y aparece, hay un youtuber que se dedica a destripar todos los trucos de los grandes magos. Pero es que es alucinante. Bueno, yo lo veía y no me lo podía creer. Digo, bueno, a este tío le van a poner protección oficial porque yo es que se lo van a cargar. O sea que... Y entonces a mí me vino de miedo, claro, me vino fenomenal, porque ahí empecé a coger ideas y ya luego entre eso y algo ya que luego yo le metí de mío, pues ahí ya veréis que hay algunos robos que son realmente de película, sí. De película. De película. Ahora que dices de película, ¿no la ves tú como una película? Joder, totalmente. Porque es como muy visual, acción muy rápida, un thriller, tiene de todo, como tú dices, tiene su parte de historia, pero no es una cosa aburrida, es más, te interesas por la figura, tiene romanticismo, tiene de todo.
Yo creo que sí, de todas las novelas que he escrito, esta es la novela que tiene más pinta de terminar en una serie o en una película. Una película. Yo estoy tirando hilos a todo el mundo. Sí. Todo el que conozca un productor de cine, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Que... Sí. ¿Pero te gustaría? ¿Te gustaría que...? Sí, en este caso sí. Como digo, porque ha habido varios autores, varios escritores que han pasado por esta misma sillón que estás tú, y muchos de ellos unos han opinado que sí, otros han opinado que no. Hay detractores, hay gente que está a favor de que se hagan películas y otros no estamos a favor porque perdemos la magia del libro. ¿En tu caso sí que estarías...? A ver, yo con algunas novelas no me atrevería a que lo hicieran porque me parece muy complicado de llevar a cabo y podría ser desvirtuar mucho la trama y la novela. Esta yo creo que puede ser más viable. En ese sentido creo que es que ya de por sí es una novela muy visual, o sea que... Sí. Yo creo que en cuanto os metáis vais a estar dentro de la sala 31 del Museo d'Orsay en la primera página, luego estaréis corriendo a caballo por el desierto, o sea, es muy visual. A mí, yo la única novela que sí que vendí derechos, que luego no se ha llevado todavía a cabo, es la El Senador de Caballos, sí que vendí derechos a 3 Media, pero no lo han querido. Y ahora hay otra persona que está detrás, que es una persona muy conocida, que es un actor, y está moviéndolo, o sea que no lo sé en qué terminará, pero a mí esa me da un poco más miedo. Me da más miedo porque es que es muy difícil, primero que es un ambiente de la Edad Media, que eso puedes banalizarlo, no lo sé, o demasiado contemporizarlo. No me fío demasiado, pero yo creo que esta novela no tendría tanta dificultad. Y con un buen guionista y alguien que te haga caso, pues yo creo que bien. Y un productor que esté en la sala. Y un productor que esté en la sala. ¿Alguno es director de cine aquí o no? O tiene un amigo que tiene un amigo que tiene un amigo que tiene un tesoro, Sí, aquí entre dos amigos acabas llegando, seguro. Fíjate, si llegamos a la Vasca Morechas del Vasco, pues... Sí. Bueno, pues sí, ya no hay una pregunta. Gonzalo, bueno, primero felicitarte por estas aclaraciones que nos estás haciendo y que vas aportando que son maravillosas. Cuando en su día leí El Senador de Caballos, hubo un detalle que me llamó mucho la atención. ¿Cómo describes Toledo en aquella época? Que ha cambiado muy poco. Pero recuerdo que cuando me firmaste ese libro, en el Colegio de Veterinarios de Madrid, y te dije que vengo de Toledo, y cuando leo tu libro, voy con el personaje cristiano y con el musulmán andando, saliendo de Zocodover, cogiendo calle Comercio hasta desembocar en las caídas del foro de Estado de Diputación. Cuando describes de tal manera, ¿cuál es tu relación? ¿O te paseaste Toledo en aquella época? ¿O cuál es tu relación con Toledo para describir eso? A ver, como bien dicen, en aquella época no me pasé. No, era una broma. Sí. Claro, yo he paseado por Toledo muchísimo antes de escribir la novela. La suerte de esta ciudad es que se conservan muchas cosas tal como eran y por tanto no tienes que inventarte gran cosa, ¿no? Y luego también libros, ahora si me preguntas del libro, hace ya tantos años que no recordaré, pero sí que leí bastantes cosas también que referían cómo era Toledo en ese momento. A mí la plaza de Zocodover, por ejemplo, siempre me pareció, tengo la sensación, pero esto es una sensación mía, que yo creo que se ha estrechado, tenía que ser mucho más grande, porque ahí hacían mercados, y un mercado con caballos y con tal, yo creo que la plaza ahora actual debía tener un poco más de tamaño. O sea, yo la describo con un poco más de tamaño y ahí igual cometo un error, porque me parecía un poco pequeña para ese fin. Pero sí, ha sido todo... A ver, que es una de las ciudades fáciles, hay otras más complicadas para poder describirlo. Yo creo que aún lo bonito y la magia de Toledo es precisamente eso, que es que cruzas, te metes en un callejón y estás en una judería y estás en el barrio judío y cambias al otro. O sea, vives casi lo que podían estar viviendo personas de hace, 800, 1000 años, en fin. Gracias por la aclaración. La última pregunta ya, para ir... ¿Nada? Bueno, pues... por aquí. Mira. Sí. A ver, el abuelo de Sara, Jacob Ludwig, al estar leyendo, y también al estar leyendo cómo Sara hace las cosas, me recordaba un poco a las películas de Ahora me ves, porque realmente son prestidigitadores que lo están haciendo todo delante de todo el mundo y usando la tecnología. Y yo me preguntaba si el abuelo sí que está basado en algún prestidigitador histórico. No, es inventado. Lo que pasa que sí que es verdad que tú lo ves, en la novela aparece en una escena,
en un castillo histórico, en un castillo en Nuremberg, y está con la plana mayor el día del cumpleaños de Hitler, pues aparece ahí con Himmler, en fin, con toda la plana. Y bueno, ahí digamos que él actúa, en ese momento no puedo contar qué hace, pero actúa. Pero no, eso es absolutamente inventado. O sea, yo lo que sí que... A ver, tú notas que hay un patrón de afinidad enorme entre Sara con su abuelo. Digamos que es un personaje que tiene una profundidad, que tiene está muy condicionada por su familia. Son los padres de Sara, es un matrimonio prohibido en Israel. Ella nace en Tel Aviv, su padre es judío y su madre es kurda, o sea, musulmán y un judío. Eso hoy día en Israel está prohibido. Los matrimonios no pueden ser interreligiosos porque se celebran siempre con un rabino. Y si el rabino no acepta un matrimonio entre dos religiones. Eso no quiere decir que no haya matrimonios entre dos religiones, pero se tienen que casar fuera de Israel. Bueno, entonces esa situación a ella le ha condicionado toda la vida, ha tenido ausencias importantes y el abuelo es la tabla de salvación para ella, aprende muchísimo de él y yo creo que hay una relación muy bonita, que a mí me ha sorprendido incluso más lo que me cuentan los lectores que lo que yo incluso esperaba. O sea, yo la hice, pero todo el mundo dice, bueno, es que a mí el personaje del abuelo me parece increíble. Pues yo no tenía tan previsto que fuera tan increíble, o sea que bueno, me alegro. Bueno, pues vamos a empezar la firma. Tienen aquí ejemplares de la librería de Taiga, si quieren comprarlo. Me van a dejar un momento que vamos a sacar una mesa para que esté más cómodo para la firma y firmamos aquí abajo. Bueno. Vamos a hacer, si no les importa, hacemos una fila para que sea más operativo. Y bueno, pues... Yo creo que se merece un aplauso. ¡Hombre!